Aleluya. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amados amigos. Una vez más estamos a través de este medio para compartir bendición, para compartir palabra viva del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En esta tarde, de una manera muy especial, queremos abrir este programa, esta transmisión de Facebook, diciéndoles que de parte del Señor Jesucristo vamos a estar predicando esta palabra. Su hermano y amigo, su hermano y su servidor, hermano Jonathan Rivera Reyes, y mi hermano Ernesto Flores. Somos siervos del Señor Jesucristo, que Él los ha llamado para servirle, para predicar su palabra, y es por eso que lo hacemos a través de este medio. Aleluya. De esta manera he presentado de una manera muy breve a mi hermano Ernesto Flores. Él quedará con nosotros unos minutos para compartirnos la palabra del Señor. Así que esperamos que sea de mucha bendición, de mucha edificación para su vida. Así que mi hermano Ernesto Flores, con ustedes. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amados hermanos, que la paz gloriosa del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes en sus corazones, en sus vidas. Para mí es un verdadero privilegio, amado hermano, el poder estar en este momento bajo esta plataforma, la cual fue un mandato del Señor para con nuestras vidas. Nos dijo, van a construir una plataforma. Y lo van a hacer porque hay mucha gente que tiene necesidad de oír palabra fiel, palabra de vida, palabra de amor del Señor para con nosotros. Así de que, las presentaciones, hermano, son buenas. Pero lo mejor que debemos de hacer nosotros como los hijos del Señor es disponer nuestro corazón para escuchar la voz del Rey, para escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, que nos quiere hablar y nos quiere instruir y nos quiere guiar bajo la poderosa palabra del Señor Jesús. Así que si usted ha venido con ese corazón puesto hacia el Señor, tenga por seguro que el Señor le va a hablar en esta tarde. Así de que para mí, como les decía, es un privilegio de parte del Señor, ¿verdad? Poder estar en este momento. Mi nombre es Ernesto Flores, ¿verdad? Y por cualquier cosa estamos a la orden. Usted nos puede contactar por medio de la página, por medio de esta plataforma que se está creando para que el Señor sea quien tome el control. Así de que, hermanos, el Señor me ha puesto en esta tarde poder hablar bajo el verdadero temor hacia Él, ¿verdad? Así de que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús y vamos a leer un versículo bíblico para gloria y honra del Señor Jesús. Posterior oramos y de ahí nos quedamos con lo que el Señor nos quiera hablar. Amén. Así de que vamos a leer en el libro de Proverbios y lo vamos a hacer en el capítulo 1, versículo 7. Amén. Proverbios 1, 7. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria al Señor Jesús. Lo vamos a leer una vez más y dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Oramos, hermanos, en el nombre de Jesús y le decimos al Señor que nos hable Él por medio de su palabra. Aleluya. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite, Señor, estar llegando, Señor, a varias personas, Señor. Estar llegando, Señor, hasta la comodidad de su casa, Señor. Porque tú eres un Dios de amor que quiere hablar como tú quieras, Señor. Tú hablas a tiempo, Señor, y fuera de tiempo, Señor. Ahora, Padre, toma usted el control, Señor,
de este maravilloso tiempo en tu presencia, Señor, que nos tomaremos para escudriñar la palabra, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, para hablar de los caminos, Señor, que tú quieres para tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea palabra de fuego y de poder para el que la escucha. Abre sus oídos, Señor. Y también, Señor, prepara sus corazones para aceptarla, Señor, y poderla poner por obra. En el nombre de Jesús, Señor, habla por medio de esta boca que te pertenece, Señor, porque tú nos has hecho hijos tuyos, Señor, y hablamos lo que tú quieres que nosotros hablemos. En el nombre de Jesús Todopoderoso, que así sea, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría. Y si vamos a la palabra, ¿qué es principio, amado hermano? Nos vamos a topar que el principio significa origen, significa fuente. El Señor nos ha prometido que Él es nuestra fuente. El Señor nos ha dicho a través de su palabra, y lo vamos a leer para que usted vaya tomando posición de esta palabra que el Señor le trae. Y lo vamos a leer en Juan 4:14. El Señor nos dice a través de la palabra: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. El Señor es nuestra fuente. Él es nuestro origen. Amén. Y Él nos dice: el que viene a mí no tendrá sed jamás. Jamás vamos a padecer sed de nuestro Señor y Salvador, porque el que se acerca a la fuente de Él le dará una fuente de vida eterna, como lo dice en este pasaje. El Señor, hermanos, siendo Él una fuente en nuestra vida, Él se convierte en el primer ser supremo que da de beber a sus hijos. Usted disponga su corazón para ir a esa fuente en esta hora. El corazón del Señor quiere que nosotros tengamos paz, que tengamos vida y que tengamos sabiduría. Eso es lo que el Señor nos promete, sabiduría. Porque si usted sabe cómo le sucedió al sabio Salomón, ¿verdad? Al sabio Salomón, usted lo puede leer en Segunda de Crónicas, mi hermano, y lo vamos a leer así rapidito, porque el Señor nos quiere hablar y nos quiere poner que verdaderamente es lo que nosotros debemos de pedir al Señor. Vamos a ir a Primera de Crónicas 1, vamos a leer el versículo 7. Mire lo que dice la palabra. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre todo pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora. Oigan lo que le pedía Salomón. Salomón no le fue a pedir otra cosa más que solo esto. Versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Oiga lo que se acercó el sabio Salomón a pedirle al rey. Reconocía que para gobernar a su pueblo, él tenía que tener sabiduría, sabiduría del Señor. Aquí no es conocimiento, amado hermano.
Aquí no es conocimiento, que porque yo tengo uso de la palabra, que porque yo tengo conocimiento y he sido estudiado y he sido un hombre graduado de grado en grado con los honores. Aquí no es conocimiento en las cosas de Dios. En las cosas de Dios se necesita sabiduría. Sabiduría es lo que el Señor nos quiere dar. Sabiduría es lo que el Señor quiere para nosotros, sus hijos. Porque la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si usted teme al Señor, usted está siendo sabio. Si usted teme al Señor, usted está siendo un hijo obediente con sabiduría al Rey. Eso le pidió Salomón. Eso le pidió Salomón. Y dice en el versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, no pediste riquezas. Oiga lo que el Señor le dice, no pediste riquezas, no pediste bienes, no pediste gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni la vida de los que te hicieran mal a él. O sea, Salomón no le estaba pidiendo, Señor, líbrame de mis problemas, líbrame de mis deudas, líbrame de mis enemigos, líbrame de todas mis dificultades. Él se acercó y le dijo, yo solo quiero sabiduría. Y por esa obediencia y ese discernimiento que el Señor había puesto en Salomón, Él le dice, por tanto, tú no pediste, le dice, riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Oiga, qué bonito, hermano. Hoy en día, amado hermano, hay muchos que quieren gobernar porque quieren tener poder, porque quieren llegar a tener los últimos vehículos que hayan salido en el mercado, porque quieren carros, porque quieren vengarse de sus enemigos. Ahora el poder lo ocupan no para servir, sino que para hacer lo que ellos quieran hacer. Si hay alguna deuda pendiente, por medio del poder, ellos quieren llegar a tener eso. Mas sin embargo, la palabra está dada para nosotros, los hijos de Él, que tenemos que pedir por nuestros gobernantes. Tenemos que pedir nosotros. Si ellos no piden sabiduría, nosotros debemos pedir que les dé a ellos sabiduría para que sepan gobernar, para que sepan llevar. Pero hoy en día, amado hermano, no sucede eso. Hoy en día no sucede eso en la tierra. Todo el que quiere gobernar bajo conocimiento tiene fracaso. Todo el que quiere gobernar bajo conocimiento humano tiene fracaso. Porque la palabra es clara y Él dice, el principio de la sabiduría es el temor a mí. Si usted tiene temor al Señor, a fallarle, si usted tiene temor a no hacer las cosas conforme el Señor a usted se las ha dado, tenga por seguro que entonces hay una desobediencia. Pero si usted quiere agradar al Señor, si usted quiere, usted va a ir y le va a decir, Señor, yo quiero sabiduría tuya, Señor. Y si usted tiene la sabiduría del Señor, tenga por seguro que usted va a ser más que vencedor. Usted no va a haber problema, no va a haber ninguna dificultad, no va a haber ninguna piedra que lo aparte de la presencia del Señor. No va a haber problema, porque el temor proviene del Señor. Es puesto, y lo dice su palabra clara aquí, el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? Al Señor. El temor es puesto por el Señor, pero muchos se quedan con miedo, con fobias, se quedan con terror, les aterrorizan muchas cosas allá afuera.
Ahora, nosotros como hijos del Señor tenemos que aprender y hacer nuestra la palabra cuando el Señor nos dijo, porque están en el mundo, pero ya no son de ese mundo. Hoy estamos en otro nivel espiritual. Hoy le pertenecemos al Dios viviente. Hoy le pertenecemos al Cristo de la gloria, al de ayer, al de hoy, al de siempre, al de todos los siglos. A Él le pertenecemos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que tener temor a Él, a Él. Ya no tiene que haber miedo en su vida. Si hay algún miedo que lo ata, si hay algún miedo que está obstaculizando esa verdadera comunión con el Señor, esta tarde el Señor le va a quitar el miedo. Porque mire, hay muchos. En la palabra se dan varios miedos. Y lo voy a llevar a una allá cuando Adán estaba en el huerto del Edén. El Señor le dijo, de ese fruto no vas a comer. De ahí él tenía todo el jardín de ese lugar para él. ¿Por qué? Porque el Señor ya había puesto que ese lugar era para él como hijo del Señor. Pero le dijo, de ese árbol tú no vas a comer. Y cuando sucedió de que, usted ya lo ha leído, sucedió y comió Eva y comió también Adán, ¿verdad? Entonces, en ese momento, él supo que había fallado, que había desobedecido a lo que el Señor le había dado. Él supo que no estuvo bien lo que él había hecho. ¿Por qué, amado hermano? Le voy a decir por qué. Porque cuando el Señor se acercó a él y le habló y le dijo, Adán, 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 le dijo. Y Adán no salía, no se encontraba o escuchaba la voz, pero no quería salir. Y el Señor le dice, ¿y dónde te habías metido, Adán? Le dice, es que escuché tu voz y tuve miedo. Le dijo, escuché tu voz, te escuché hablar y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque desobedeció a lo que su Señor le había dicho. Entonces el miedo no es del Señor. El miedo es del enemigo que está allá afuera, queriéndole robar su paz, queriéndole robar su gozo, queriéndole robar esa comunión con el Señor. Ese es el miedo que el enemigo le quiere poner a usted, que ya no haya temor hacia nuestro Señor y Salvador, sino que haya miedo en las cosas de este mundo, en las cosas que pasan, en las cosas que son deseos de la carne. Pero el Señor dice de que su palabra no pasará. Tenemos que afianzarnos en estos tiempos de la palabra de el Señor Jesús. Si usted quiere sabiduría, tiene que ir a la palabra del Señor. Si usted quiere saber cómo conducirse en esta vida, tiene que ir a la palabra del Señor. Los proverbios, miren, en los proverbios hay infinidad, pero un montón de capítulos que hablan de la sabiduría. Hay más de 250, ¿verdad? Versículos que hablan de la sabiduría. Entonces, hermanos, si sabemos que lo que tenemos que hacer es primero ir a la palabra del Señor, gloria al Señor, vamos a la palabra del Señor, porque el temor es poner esta palabra por obra para agradarlo a Él, porque proviene del ser más divino, del ser que está allá en los cielos, del Dios viviente que tenemos ahora. Esta palabra de temor, si usted lo tiene para con el Señor, esta palabra lo va a edificar. Esta palabra va a construir en su vida. Esta palabra va a fortalecer en su vida. Porque eso es lo que hace el temor. Fortalecer, construir, edificar. Eso es lo que hace. El miedo, ¿qué es lo que genera? Destrucción, debilita, contamina y sobre todo el miedo
obstaculiza en la verdadera relación con Dios de nosotros. Tenemos que echar fuera el miedo. El miedo no le pertenece al Señor, porque cuando le habló a Adán, si él no hubiera fallado y no hubiera sentido miedo, a la primera que escuchó la voz del Señor, hubiera dicho: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Obediente. En muchas ocasiones nos descuidamos de lo que el Señor quiere para nosotros. En muchas ocasiones, amados hermanos, y es duro y delicado, pero es la verdad, nos descuidamos de nuestra verdadera comunión con el Señor y dejamos de oír la voz de Él. Dejamos de oír la voz de Él. Y allí es donde vienen los miedos. Allí es donde empieza el miedo a empezar a hacer efecto. Y nos olvidamos que debemos de tener temor al Señor. ¿Qué es lo que significa temor? Míreme, temor significa respeto a Dios. ¿Usted tiene temor al Señor? Respeta al Señor. Respeta los pactos que usted ha hecho con el Señor. Respeta lo que el Señor quiere darle a usted y qué es lo que el Señor a usted le ha entregado. Y por ese temor, amado hermano, usted va caminando en la vida y va siendo más que vencedor. Muchos se han quedado derrotados, muchos se han quedado atrás, muchos ya no quieren seguir el paso. Pero el Señor pone la palabra para que nos olvidemos de ese miedo y que vayamos verdaderamente al temor del Señor Jesús. Y mire lo que dice Jeremías 32:38. Lo vamos a leer, hermanos, porque el Señor a eso nos ha traído, a que estudiemos la palabra, que verdaderamente nos cimentemos en esta palabra. Mire lo que dice Jeremías 32, del 38 al 40. Amén. Dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacer bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Oiga lo que el Señor nos promete: va a poner un temor perpetuo en nuestra vida. Pero no tenemos que ver ni a diestra ni a siniestra. Tenemos que ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. El blanco perfecto que es aquel Dios que murió, que se vino a humillar como carne, que se vino a postrar aquí a este mundo, a humillarse, a mostrarnos cómo verdaderamente tenemos que nosotros hacer. Así debemos de hacerlo. Humillarnos con temor, con respeto al Señor, porque eso es lo que el Señor nos ofrece. Y haré con ellos pacto eterno, dice el Señor. Cuando usted vino y le reconoció y le dijo: Señor, yo reconozco que el principio de la sabiduría es temerte a ti, Señor. Yo ya no estoy siendo más insensato. Yo ya no quiero ser más incrédulo. Señor, yo ya no quiero ser desobediente. Yo quiero obedecerte a ti, Señor. Yo quiero ser obediente, porque yo no quiero ser insensato. Yo no quiero ser alguien que desprecia tus enseñanzas. El Señor nos dice: hijos míos, pues yo he hecho pacto eterno con ustedes y no me volveré atrás de hacer bien. Él ahí está. Él está para cuando usted lo quiera buscar, para cuando usted quiera humillarse e ir a buscarlo a Él. Él está. Si los que hay veces pierden, amado hermano, la dirección del camino del Señor, somos nosotros, los hombres. Somos nosotros los que en muchas ocasiones
perdemos de mira el blanco perfecto que es Cristo. El blanco perfecto que es el autor y consumador de nuestra fe. Perdemos la fe. Por el miedo pierde la fe. Por el miedo se debilita. Por el miedo hace más grande el problema. Por el miedo usted deja de buscar al Señor. Pero el Señor ha venido en esta tarde para decirle, en verdad, hijo mío, ¿tú me temes? Ok, busca la sabiduría del Señor. Busca mi sabiduría, nos dice el Señor. Busquemos la sabiduría de Él. Y allí va a haber temor, pero al Señor. Y si usted teme al Señor, el Señor le va a añadir todo lo que le añadió a Salomón sin antes pedírselo. Porque Él le pidió sabiduría, porque Él le pidió conocimiento, ciencia para poder gobernar. Entonces le dijo, ok, porque no me pediste todo eso, pero yo te lo voy a dar. Es diferente cuando el Señor le dice a usted, a mí me place dártelo, aunque tú no me lo pidas. Porque Él ha visto que ha tenido temor hacia Él. Hemos tenido temor al Señor. Si tenemos temor al Señor, tenga por seguro que el Señor nos va a añadir todas las otras cosas. ¿Verdad? Cuando el Señor dice, buscad el reino de los cielos y mi justicia, y de ahí todas las cosas serán por añadidura. Pero Él quiere que busquemos primero las cosas de los cielos, que busquemos hacer tesoros allá en los cielos. Porque así lo dice en el libro de Mateo. Así lo dice, tenemos que buscar nosotros como hijos de Dios, hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Así lo dice la palabra. Pero hay muchos que están a raíz del conocimiento que dicen tener, y están haciendo tesoros aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra dice el Señor que aquí la polilla y el orín corrompen, entonces no valen nada aquí. Tenemos que ganar tesoro en los cielos. Tenemos que ganar tesoros allá con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor mismo nos quiere en esta tarde decir. Si usted se acuerda de aquella parábola que está también en la palabra, donde a 3 personas se le dieron talentos diferentes. A uno se le dio 5, dice. Al otro se lo dio 2 y al otro se le dio 1. Pero dice la palabra que cuando estos recibieron los talentos, al que le dio 5, se preocupó y dice que fue a buscar hacer esos 5 talentos, hacer los 10 talentos. El otro que se le dio 2, se fue a buscar hacer 4 talentos porque hizo 2 más. Pero al que se le dio 1, dice que tuvo miedo y que escondió el talento, y el talento que el Señor le dio, ese talento le volvió a entregar. Pero porque le dio miedo, no pudo hacer fructificar más el talento delante del Señor. Tenemos que preocuparnos, amados hermanos, de que los talentos que el Señor nos dé estén con temor a Él. Y si están con temor a Él, el Señor no va a hacer que esos talentos sean multiplicados, que esos talentos vayan creciendo, vayan generando. Y no tener miedo como aquel que fue y lo escondió, y cuando el Señor se lo pidió, se lo llevó. ¿Quién ganó más? ¿El que tuvo miedo? No. Ganó más el que tuvo temor y el que fue obediente y empezó a hacer que esos talentos se multiplicaran. Como hijos de Dios estamos obligados, amados hermanos, a hacer que los talentos de nuestro Señor entregados en nuestra vida sean de multiplicación. Sean de multiplicación. Cada vez que hay miedo, hay que someterse a la presencia del Señor. Si usted tiene miedo, hay que ir a buscar la presencia del Señor. Y vamos a leer lo que dice Salmo 91. Mire, allí no hay temor.
en el 91, esto usted ya lo sabe, pero yo se lo voy a leer para que usted, amado hermano, vea que no le estoy hablando porque yo quiero hablarle. Mire lo que dice el Salmo 91 en el versículo 7 y versículo 8. Mire lo que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero si usted tiene temor al Señor, si usted es obediente al Señor, sigue su palabra, allí no va a caer, no, allí va usted y va a mostrar que van a caer 10,000 y 10,000 a su diestra, pero a usted no lo van a tocar, pero a usted no va a llegar, dice la palabra. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Eso es lo que tiene el Señor para los que tienen temor de Él. Eso es lo que el Señor le quiere dar, el verdadero temor. Y si usted tiene temor al Señor, se somete al Señor en oración, en ayuno, en perseverancia, en venir a gozarse a la presencia del Señor, amado hermano, allí hay temor del Señor, allí hay temor del Señor, allí no existe el miedo, allí no está el miedo, allí está el temor para hacer la voluntad del que lo llamó a servir en su presencia. Allí hay temor, allí hay temor del Señor. Eso es lo que el Señor, y si usted teme al Señor, van a caer 1000 y 10,000 a su diestra, pero a usted no le va a llegar, pero a usted no le va a llegar. Y no solo eso, dice el Señor: ciertamente verás con tus ojos la recompensa del impío. Ciertamente veremos la recompensa de los que quieren mal, de los que quieren hacerle mal a usted. Usted lo va a ver, pero tiene que caminar en temor al Señor, en temor al Señor, en temor a Él, no con miedo, porque si no va a divagar y va a andar en la vida y va a andar desordenado, va a andar desobediente, va a andar haciendo cosas que usted no tiene que hacer. Usted tiene que preocuparse por hacer tesoros en los cielos, por hacer tesoros allá en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Allí tenemos que preocuparnos, allí estamos teniendo temor al Señor, allí estamos cada vez llenándonos de su palabra. Mire lo que dice el Salmo 147. Salmo 147. El temor de Dios, amado hermano, tiene que ser a no defraudar al Señor. El temor del Señor tiene que ser de usted para Él, a no defraudarlo. Mire lo que dice Salmo 147, 10, 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen, en los que esperan en sus misericordia. Allí se complace el Señor. Él no le importa si usted es fuerte, si usted es inteligente, si usted tiene agilidad de hombre. A Él no le interesa eso. Él dice: se complace el Señor en los que le temen a Él. Allí se complace el Señor en los que esperan su misericordia. El Señor, amado hermano, se complace. La palabra complacer es alegrar, es regocijarse. El Señor se alegra, el Señor se regocija cuando usted verdaderamente le teme a Él. Porque no está en nuestras destrezas. No está allí. Está en buscar la sabiduría del Señor, en buscar el verdadero temor del Señor. Allí se complace Él. Allí se complace el Señor. Y los que esperan su misericordia, allí es donde está el Señor. Para obedecer al Señor, amado hermano, tenemos que tener temor a Él. El que teme a Dios alegra el corazón del Señor. Porque no confiamos en caballos, no,
No confiamos en nuestros talentos, no confiamos en nuestra agilidad, no confiamos en que el Señor nos ha dado inteligencia para hacer todo lo que tenemos. No, si usted tiene temor y es sabio delante del Señor, se va a dar cuenta que usted tiene todo lo que usted tiene hasta este momento porque usted ha tenido temor al Señor y porque Él se lo ha regalado, porque Él ha puesto en usted ese deseo de servirle, de seguirle. Allí es donde el Señor nos quiere tener. Salmos 25:14. Mire lo que dice Salmo 25:14. Salmos y proverbios son sabiduría. Son sabiduría. Hay que leer más los salmos, los proverbios y toda la palabra, ¿verdad? Pero allí está el Señor. Mire lo que dice 25:14 de los Salmos. ¿Ven? Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Al que anda desordenado, al que anda con miedo, al que anda con fobia, al que anda con terror de que qué me va a pasar, sí, de que qué voy a hacer, a ese no le he revelado el pacto del Señor. Mas a los que sí verdaderamente temen al Señor, a Él son revelados los pactos de Él y los hará conocer. A nosotros tenemos que anhelar. Nosotros sí hemos hecho un pacto con el Señor, de nosotros para Él. Amado hermano, es tiempo que empecemos a buscar esa sabiduría y a renovar esos votos delante del Señor. Si le hemos fallado, debemos de volver a renovar esos pactos con el Señor. Esos votos que usted ha hecho con Él, hay que renovarlos para que el amor, la gloria, la gracia del Señor se vuelva a posesionar sobre su hijo, sobre su siervo, sobre su sierva. Porque allí usted está siendo temeroso al Señor y Él le va a revelar más cosas. Pero si camina en temor al Señor, si camina en temor, con sabiduría al Señor. Y para ir terminando, amado hermano, vamos a leer un proverbio que a mí me llena mucho, y es un proverbio que el Señor me lo regalaba ahora cuando vine de hacer algunas diligencias, el Señor me ponía este proverbio y verdaderamente es cierto. Proverbios 9:10. Oiga lo que dice, yo lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Oiga lo que dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Oiga, comienza por honrar al Señor. ¿Qué debemos de hacer para tener temor? ¿Qué debemos de hacer para tener sabiduría? Tenemos que comenzar a honrar a nuestro Señor. Tenemos que comenzar a honrar. Si a usted ya se le había olvidado, comience, es nuevo. Esta mañana han sido renovadas sus misericordias. Esta mañana han sido renovadas para que usted vuelva de nuevo a comenzar a honrar al Señor. A conocer al Santísimo es tener inteligencia, dice el Señor. Si nosotros empezamos a hacer eso, vamos a poner y vamos a comenzar, amados hermanos, a actuar bajo el temor del Señor. A actuar bajo la sabiduría del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy han sido renovadas esas misericordias. Hoy han sido renovadas esa palabra de tener temor a Él y solo a Él. Solo a Él. Solo a Él. Porque Él es el dador de la vida. Porque Él es quien nos permite que la palabra llegue, nos alimente, nos nutra y nos purifique.
y nos dé fuerzas nuevamente para levantarnos. Así que, amado hermano, espero en el Señor Jesucristo que a través de esta palabra, en esta primera ocasión, el Señor haya puesto en usted ese principio de la sabiduría, que es tener temor al Señor. Tenemos que caminar bajo ese temor. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que nosotros tener esa palabra de respeto al Señor. Hacer las cosas por respeto a Él. Porque eso es lo que Él quiere. Y Él se va a complacer de nosotros cuando nosotros verdaderamente le tengamos temor a Él y caminemos en esta vida por temor al Señor. Así de que por temor al Señor Jesús, el Señor ya nos había hablado de esta plataforma, amado hermano. Pero como nosotros tememos al Rey, hemos sido obedientes. Hemos sido obedientes. Y dice acá que para los que guardan el pacto y sus testimonios, para ellos, en ellos será revelado esa palabra. Así de que, amado hermano, hay que hacer nuestra la palabra, ¿verdad? Hay que tomarla para nosotros, para que nos edifique, para que nos fortalezca y sobre todo para que nosotros la pongamos por obra a los demás. Así de que vamos a orar, hermanos, para que esta palabra quede sellada en el nombre del Señor y para que usted la empiece a hacer por obra. Amén, Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre, una vez más, Señor, poder estar lanzándolo, Señor, con muchas personas, Señor, acá dentro de nuestra región, como fuera de nuestra región, Señor. Ahora, Padre Santo, como siervo tuyo, Señor, como ese ministro, Señor, como ese pastor, Señor, que tú me has dado por gracia tuya, Señor. Yo bendigo, Señor, y pongo, Padre Santo, en la vida de cada uno de ellos ese principio de la sabiduría, que es temerte a ti, Señor. Haz por obra, Señor, esta palabra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En la vida de cada uno del que la oyó, Señor. Póngala, Señor, y ponga por obra esta palabra, Señor. No se aparte de nosotros, Señor, para que no desfallezcamos, para que estemos vivos, para que tengamos fuerza, Señor. Esté usted con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, inyecte, Señor Jesús, esa sabiduría aún más en nuestra vida, ese temor aún más en nuestra vida, Señor. Sea usted, Padre Santo, llenando los corazones, sellando esta palabra, Señor, para que no haya tropiezo, Señor, sino que haya vida y vida en abundancia en tus caminos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que así sea. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús, mis amados hermanos. Hasta aquí la palabra y el consejo del Señor. Sea la paz y sea la gracia del Señor Jesucristo con usted y que vaya con usted. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Amén.